Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 34 metros, un podcast que trata de mejorar nuestra vida, de ser más felices, de buscar esos lugares por donde transitar y sentirnos mejor. Y lo hacemos con Carol Marín, psicóloga. ¿Qué tal, Carol? La Rafa. Para aprender un día más asuntos que nos importan y mucho y que afectan mucho a nuestra vida. Hoy el tema también es muy delicado, como es el de la familia, la educación de los hijos. Y lo primero que dice uno cuando sabe que va a tener un hijo es: madre mía, qué difícil va a ser la educación, porque los niños no vienen, que es una frase hecha, con un manual de instrucciones. Totalmente, ya quisiéramos, ¿no? Los que somos padres, ¿verdad? Qué difícil es. Y Es sobre muy todo difícil. en los Y, tiempos. y siempre, y sobre todo con los primeros, vas aprendiendo y nunca acabas de aprender. Nunca, Y siempre con dudas. siempre. La educación tiene ¿Lo eso. estamos haciendo bien? ¿Verdad? Como padres. Sí, es verdad. Yo creo que estamos ahí Mm. en un mundo complejo. Yo creo que la familia, Rafa, es el mayor laboratorio y el más importante. Es un laboratorio lleno constantemente de retos continuos, ¿no? Y que nos exponen a situaciones en un mundo tan cambiante que tenemos ahora, en un mundo que va tan rápido y tan acelerado y tan lleno de información Claro. y tan lleno de Es que culpabilidad. criar en esta era no es lo mismo que hace 100 años, que hace a lo mejor hasta 50 Ni 10 siquiera. ni 10. Es que Todo muy cambiante. yo, Educar hoy. yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en la universidad, Mm. tenía que hacer la matrícula, ¿no? La matrícula de la facultad, del año de carrera. ¿Tú te acuerdas que eran horas y horas haciendo una cola para entregar la matrícula, y ahora entregabas la matrícula, te daban el recuerdo del papelito, te tenías que ir al banco, pagar y después volver a hacer otra cola? Y ahora lo hacen en 2 minutos a través de internet. Ujú. Eh, Imagínate la poca tolerancia o la poca tolerancia al estrés o la frustración que nos ha hecho el avance tecnológico. Ujú. Porque ahora los hijos hacen lo que están en... Lo quiero ahora, Es inmediato. en este momento, y no tengo paciencia para aguantar que se me cargue la página, por ejemplo, de A mí me tocó el internet. otro día hacer la matrícula de mi hijo, ¿no? De la facultad, por eso te pongo el ejemplo. Y me pareció como, mamá, toma, número de tarjeta para la matrícula. ¿Cómo? Y lo hizo en 5 minutos. Y yo pensé, Claro. pero si yo para hacer la matrícula tardaba 3 días de horas y cola y el numerito y que no me toca y ahora vete al banco y ahora el banco cerrado y ahora... Vemos que cada generación es un mundo y cada generación de padres descubre algo nuevo que no descubrió la anterior. Porque tú educas y tienes una especie de base que es qué educación has recibido tú o Claro, cómo te han educado a ti. Entonces tú trasladas eso, ¿no? totalmente. Y al final te das cuenta que el cambio generacional que hay de tu sistema familiar de origen al nuevo que tú creas, pues bueno, en estos últimos 150 años, más o menos, ha ido avanzando poco, en cierta forma. Venimos de un mundo anterior donde éramos todo el mundo homogéneo, y ahora todos somos heterogéneos, donde todo iba más lento y donde no había tanta prisa. Y de repente, en nada, ¿en cuántos años? Exponencialmente está cambiando. ¿Cómo nos adaptamos a lo nuevo, no? No es que realmente, no porque el niño como tal haya cambiado, sino porque estamos haciendo que el mundo emocional que rodea a los niños se haya transformado radicalmente. Porque vivimos en una vida de hiperestimulación constante, de una tecnología que llega a invadir nuestra propia intimidad, donde el consumo que nos están vendiendo promete una felicidad inmediata, y si mi amigo fulanito, el vecino o el de enfrente lo tiene, yo también tengo la necesidad de tenerlo porque si no me siento menos. Y una cultura que estamos creando que prioriza el rendimiento y el tener antes que el ser y el bienestar emocional. Y entonces estamos ante un dilema bastante importante como sociedad. El otro día escuché
una entrevista de un doctor que decía que se ha hecho un estudio en Cataluña donde el 15% de la mortalidad entre niños de 15 y 25 años es el suicidio. Es que son unos números muy graves, ¿eh? Algo estamos haciendo mal, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que Eso va en incremento, ¿no? El Sí. nivel de suicidio infantil sí, y juvenil sí, va subiendo. está exorbitado. Los niños no son felices. Y yo creo que no son felices porque estamos deshumanizando al ser humano. Lo creo. Los niños de hoy en día no le estamos trasladando el poder conceptualizar sus propias emociones. Pero claro, eso pone, digamos, el foco en los padres, entonces, en algo que estemos haciendo mal o en la sociedad en general. Yo creo que es un todo poco. Tampoco podemos estar culpabilizando a los padres constantemente. Los padres lo hacen lo mejor que pueden. Pero ¿sabemos controlar y hasta dónde a los hijos? El control de su educación, de su vida, de su forma de relacionarse con los demás. ¿Los dejamos que lo hagan más o menos libremente? Porque tú sabes, la ley del péndulo hasta una generación anterior a la nuestra era todo lo contrario. Claro. Era ordeno y mando. Ujú. Y de repente se pasó Y era autoridad. y autoridad. Y de repente se pasó a A todo lo contrario. haz lo que quieras. Los niños son, como decía Descartes, nacen como una tabula rasa, ¿no? En cierta forma. Y el primer contacto que tienen en su vida es dentro del sistema familiar. Entonces nosotros somos los que le creamos esa barca para navegar hasta que puedan ser independientes. El problema es que vivimos en una época donde ahora mismo usar una pantalla es más fácil que poder poner palabras a lo que sienten. Ellos, ponles una tablet, un teléfono y sin saber ni siquiera qué marca y tal, enseguida están familiarizados cómo poder utilizarlo y cualquier Nativos aplicación. digitales. Son nativos por excelencia. Pero sin embargo, diles que le pongan nombre a lo que sienten. No saben. Es como estamos criando niños con una mente llena de información y de recursos, pero con un corazón analfabeto. Entonces, ¿los padres no sabemos educar en emociones? Yo creo que no. Porque incluso nosotros mismos estamos viviendo la vida en scroll. Estamos constantemente pasando de pantalla. Literal. Vamos corriendo a todos sitios. No estamos en la era del aburrimiento. Yo me acuerdo de pequeña de aburrirme. Eso es magnífico. Y ahí es Porque donde ahí aparece. fomenta la creatividad. Claro, pero es que ahora Me la aburro. creatividad Y generan un problema en los padres que el niño se está aburriendo. es Que una la niña, amenaza. vamos a... Es una amenaza. El aburrimiento es una amenaza social. ¿Mm? ¿Cuántas veces estamos en casa, o yo escucho, ¿no?, que los padres están en casa y llegan los niños después de tropecientas actividades extraescolares? Que madre mía, se llevan más tiempo los niños fuera de casa que nosotros trabajando. Cuando llegan que están exhaustos, ahora se tienen que poner a estudiar. Y ya llega el momento del baño, la cena y dormir. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en estar a solas con ellos? Calcúlalo. No existe. No hay tiempo de calidad para estar con ellos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar cómo le vamos a dar las herramientas emocionales y ayudarles a conceptualizar lo que sienten? Si ni siquiera lo saben. Si en el momento en el que se aburren ya le estamos dando y le estamos metiendo una pantalla. Y después, claro, si están con la pantalla, pues ahora demonizamos a la tecnología. Y es que tienen adicción a la tecnología y la tecnología no es el problema. El problema es cuando la tecnología reemplaza al vínculo, cuando la pantalla sustituye la mirada. No es ¿cómo te ha ido el día? No es ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué te va a decir un niño Bien. de 10 años? Bien. ¿Y en el cole? Bien. Sí. Y tú dices que niño más aburrido. Es que no le has hecho la pregunta Es que, correcta. claro, como a la IA, ¿no? Que hay que saberle preguntar. Pues a los ¿Cuál es la niños, pregunta correcta? ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Cómo has pasado el día? Bien. Y cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Te lo has pasado bien?
Y la profesora que te ha explicado hoy, ¿Te ha gustado la ¿te clase? ha gustado la clase? ¿Has disfrutado? ¿Has jugado con tus compañeros? Por ejemplo. Oye, ¿y cuándo es el próximo cumpleaños de tu amiguito? ¿Y cómo llevas la asignatura tal? ¿Necesitas que te ayude? Tú le estás colocando al niño en tus ojos siendo prioritario. Entonces el niño se siente visto. El niño empieza a sentir seguridad para poder abrirse, porque cuando encuentra la mirada de mamá o encuentra la mirada de papá, empezamos a darle palabras y a contextualizar las emociones. Entonces el niño no siente miedo al sentir emociones. Por ejemplo, hay niños que están en la tablet y tú los ves en un bar, los ves en el parque muchas veces, y están los niños tranquilos jugando con su tablet, están callados, están en silencio, están apartados, ¿no? Quítale la tablet, a ver qué pasa. Se ponen en una rabieta que estallan emocionalmente. Y entonces, ¿qué volvemos a hacer? Le volvemos a dar la tablet. Y hay muchos que lo están viendo desde la adicción, que sí es verdad que hay cierta adicción a la tecnología, no lo niego, pero el problema no es la adicción al dispositivo, el problema es la dependencia a la regulación externa, porque nadie les explica que ese estallido emocional no es correcto. Nadie le enseña a los niños qué es la regulación emocional, no se lo enseñan. Y antiguamente en la familia, aunque fueran de manera autoritaria, le decían que era llorar, se les explicaba y se les escuchaba y se les atendía y se jugaba con ellos. Ahora, ¿Qué es la regulación emocional? la regulación emocional es cuando tú te desbordas emocionalmente, los niños se desbordan continuamente porque no saben lo que están sintiendo. Entonces, hay alguien que les tiene que decir, hasta aquí. Más de esto, no, porque esto te hace daño o me hace daño a mí o le hace daño a tu amigo. Si nosotros no le decimos a los niños, Ponerle límites. no se pega, no se pega, como nosotros nos decían, no se pega, punto, aparte, explícaselo, ¿por qué no se pega? ¿A ti te gustaría que te pegaran? ¿Cómo te sientes tú cuando te pegan? Claro. Colócalo en el otro punto de mira. Y ahí aparece la famosa palabra empatía. El niño no sabe lo que es la empatía, pero sí ya la está integrando. Ponte en el lugar del otro. ¿Qué te pasaría a ti si tú sintieras que tu amigo te miente, te engaña, te grita, te pega, te manipula, te ignora? No, eso no se hace. Al revés, promovemos muchas veces sin darnos cuenta. La parte social que tenemos con los niños promueve la agresividad y tapa muchas veces el sufrimiento, niega el sufrimiento, no se puede sufrir. Lo incómodo lo tapamos al cajón ahí de la oscuridad y no, es que no se puede vivir así. Claro, dando siempre una impresión de que la vida es maravillosa y de color de rosa, cuando no. No. Cuando no es. Antes has hablado de las tecnologías y de las pantallas. Hay una frase buenísima de la serie de Los Simpsons, de Bart Simpson, que el padre le recrimina que estaba todo el día viendo la televisión. Homer se acerca y le dice a Bart que qué haces pendiente de la televisión. Y le responde Bart Simpson, es difícil no escuchar la televisión, ella ha pasado mucho más tiempo educándonos que tú. Venga, vaya zasca que le ha dado. Es buenísima, ¿eh? Es maravillosa. Los niños aprenden más, ahora ya quizás no tanto de la televisión, pero sí de las redes sociales. Aprenden mucho más, les llega mucha más información de todo tipo y a saber con qué contaminación que una charla con sus padres. Claro. Mira, hay Una conversación. un programa que porque ahora estamos, creo que en la sociedad de todo vale. El péndulo. Hemos pasado de una sociedad donde nosotros venimos de ahí, ¿no? De la represión. Y entonces, ¿qué pasa? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo, y cuando está todo reprimido y está todo tan comprimido, ¿qué le pasa? Como nos llega el champán, ¡pah! Y estallamos, ¿no? Eso fue la famosa época del destape, entender la libertad y tal. Pero es que ahora estamos en el extremo, en el que sinceramente la sociedad tiene una conciencia de que no pasa nada. Si agredo, no pasa nada.
Si hago algo mal, no pasa nada. Las acciones tienen consecuencias. No le estamos dejando a los niños que integren conceptos tan básicos que no vales por lo que tienes. No, si no eres visto, no existes. Si no tienes 5 likes o 10 o 20 o 30 o 5.000 visualizaciones de la historia que has puesto en Instagram, no eres nadie. Y si no produces, no importas. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros niños? Claro, están en el hiperconsumismo, en la hiperactivación. Y entonces, eh, el problema no es que los niños deseen cosas. O sea, la antigua carta a los Reyes Magos. ¿Cuántas cosas poníamos? Pues todo lo que pudiéramos, pero sabíamos que los Reyes Magos nos iban a traer 1, 2 o 3 regalos. Y nunca lo que más queríamos nosotros. Y estábamos educados en la frustración. Decíamos, los Reyes eran un día fantástico, pero al final aprendíamos a aceptar y a convivir con lo que teníamos. Y cuando llegábamos al colegio después de los Reyes, ¿qué nos pasaba? Pues a mí me han traído una bicicleta. Y tú, ya, yo la pedí, pero a mí no me la trajeron. Y no estábamos porque no valgo, porque qué suerte tienes tú eres mejor que yo. No, es, bueno, pues a mí me han traído otras cosas y entonces estábamos muy bien instruidos en la frustración. Por eso somos una generación muy luchadora, muy trabajadora, Más resiliente. más resiliente, que sabemos redefinir más, que vivimos en la cultura del esfuerzo y de la meritocracia y no de lo que merecemos. Y creo que estamos educando ahora mismo a los hijos en lo que merecen. Y es una palabra muy peligrosa la del merecer, ¿eh? Hay una cuestión, yo creo que muy importante, y es que a veces, hablando de regalos, ¿no? Los padres sustituyen el tiempo que no consumen con sus hijos o que no tienen con sus hijos con regalos. No he estado contigo, pero te voy a regalar te voy a tener este detalle y te voy a regalar una cosa. Bueno, eso se llama Objetos. en psicología la conducta de compensación. Y compenso para yo aliviar mi culpa, porque soy consciente como adulto o como adulta que no estoy presente y que sé que hay que estar más presente y no desde el objeto, sino desde la presencia y no desde estar por estar, sino con tiempo de calidad. Eh, Nada, ahora mismo es como que nada alcanza, ¿no? Porque todo se compra y no se puede comprar el tiempo invertido con ellos. Es lo que los niños no recuerdan cuántos cursos hicieron, no recuerdan cuántos partidos de tenis jugaron, sino recuerdan cuánto tiempo estuviste tú con ellos, a cuántos partidos fuiste a verles, cuánto tiempo invertiste en estudiar matemáticas con ellos desde la serenidad y desde la risa. Eso es esos son sus recuerdos. Pero sus recuerdos no son cuántos deportes hacía y cuántas actividades extraescolares tenían. No. Porque los recuerdos van fijados a la emoción. Claro, la famosa amígdala. Uh-huh. La amígdala es el centro emocional por excelencia de nuestro cerebro. Y se recuerda mejor aquello que está asociado a una emoción. De hecho, las situaciones vividas que no están asociadas a emociones nos cuesta muchísimo recordarlas. Claro. Tanto sean buenas como malas. Todo el mundo recuerda los grandes eventos de la historia, la muerte de Franco o las Torres Gemelas, lo recuerda perfectamente. ¿Dónde estaba y qué sucedía cuando eso pasó? Porque es un impacto, ¿no? ¿Pero recuerdas cuando te comiste un helado? Pues no. Pues no, ¿verdad? Pero aquí sí recuerdas cuando te comiste el helado con la primera chica que te gustaba. Seguro que lo recuerdas. O cuando recuerdas cuando te sentabas con largas charlas, a lo mejor con tu madre o con tu padre o con tu hermano o con un íntimo amigo, porque había una carga emocional. Lo que pasa es que ahora estamos invalidando emocionalmente a los niños. Mi padre me enseñó a montar en bicicleta. Ese recuerdo lo que ahí fijado para toda la vida, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, o a nadar, ¿no? Buah, imagínate. O yo recuerdo cuando una vez me enseñaron a jugar al trompo, qué torpe era. Pero es que era
y mi padre enseñándome, que así no, y yo cargándome las puntas del trompo hasta que dije, papá, el trompo no es lo mío, ¿no? Pero no se me olvidará. O recuerdo también cuando me caía de la bicicleta y mi padre la miraba detrás diciendo, esta mujer para ciclista no va. Y esa risa que tenía. Al final recordamos aquello que nos hace sentir. Pero si estamos diciéndole a los niños, no llores, no exageres, no es para tanto, porque por nosotros mismos estamos evitando el sufrimiento, que claro, también como padres, aguantar el sufrimiento de nuestros hijos tiene tela. Mm. Tiene tela. Cuando un niño llora, ¿cómo no te acercas? Y cuando te viene a lo mejor un adolescente eh, con, con un problema y llorando y porque ha tenido un percance en el cole, como padre o como madre lo que te entran ganas de ir al cole y liarla, pero también tenemos que enseñarle lo que es la contención. No podemos estar, ni tenemos que estar viviendo en las emociones constantes, porque entonces nos desbordamos y entonces metemos la pata. Yeah. Pero tampoco podemos vivir en la contención y negación más absoluta. Hay que tener siempre, como yo digo, un equilibrio. Bueno, ese tema del colegio en fin, también es un arma a veces de doble filo, ¿no? O un cuchillo con dos hojas, ¿no? Porque antes, no digo que lo de antes fuera mejor que lo de ahora, lo de antes fue anterior. Ujú. El profesor me ha castigado Ajá, y me ha dicho que no salga al recreo. sí, Antiguamente los padres decían, ¿qué habrá hecho mi hijo? ¿Qué has hecho? ¿No? claro, Hoy en día, algunos, no todos, van al colegio y montan un pollo. exacto. ¿Por qué castiga usted a mi hijo? Y se pierde un poco la autoridad o hace que pierda la autoridad el maestro o la maestra, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que se produce eso? Pues por un exceso de protección, ¿no? A los hijos, ¿no? Claro, ¿Y y por qué? también por una estructura de compensación. Es como la mejor forma que tengo de demostrarle a mi hijo que el otro no puede hacerte sufrir, independientemente de la conducta que tú hayas hecho. O sea, nos centramos en la consecuencia del sufrimiento forjado en nuestros hijos, pero no en la causa. Antiguamente era la causa, algo habrás hecho. Y ahora estamos en la consecuencia. Y para evitar el sufrimiento, porque yo no sé gestionar esa angustia que me produce ver a mi hijo sufrir, entonces voy y agredo al profesor, al sistema educativo, al colegio o lo que sea. Es un poco loco todo, ¿no? El nivel de agresión a los profesores ha subido mucho, ¿eh? Y los Muchísimo. profesores se quejan mucho de eso, lógicamente. Claro, porque al final Que no se les da su sitio. no, pero ¿dónde está en el mundo de los adultos el sitio correcto de cada uno? Si es que estamos en un mundo un poco loco, ¿no lo crees tú, Rafa? Sí. Donde eh, no sabemos manejarnos emocionalmente, no sabemos qué necesitamos, no entendemos qué necesitan nuestros hijos, entendemos y le ponemos la culpa a todo, a las pantallas, a la tecnología, al hiperconsumo, a la hiperactividad, pero no hacemos una mirada crítica hacia nosotros, ¿no? ¿Realmente estamos creando espacios para hablar de las emociones, para enseñarles a ellos de respeto, de esto no se debe de hacer, no se debe de usar y tirar a las personas, que las personas también sufren? ¿Dónde está el concepto de empatía, resiliencia, comprensión? Una palabra que está en desuso, que es misericordia. Que la misericordia no es más que colocarse en el lugar del otro y tener empatía y tener un poco de comprensión por el otro, ¿no? Creo que además estamos creando niños que se van a convertir en adultos que, que no tienen un conocimiento emocional y que además viven con el miedo a sentir, Con miedo a sentir. con miedo a sentir. Y, y el miedo a sentir porque han colocado la palabra sufrir, herida, dolor, en un lado donde no debe estar, en una caja como negativa. Y, y el sufrimiento y el dolor es parte inherente de nuestra Pero ¿cómo se vida. enseña a un niño que la vida es sufrimiento? También, no solo. Pero No solo, por supuesto, pero es necesario el dolor. El dolor es inherente a la vida. No hay vida sin dolor, es imposible.
Imposible. ¿Hay que ocultarle al niño momentos de sufrimiento en la familia? No. Depende. Me tuve un caso una vez que era un matrimonio que estaba en un proceso de divorcio y bueno, vinieron a mí para que yo les ayudara a gestionar sobre todo y a gestionar las emociones. Mira qué interesante el caso. Una madurez emocional brutal. Y entonces les ayudé durante un año a cómo comunicarles a los niños y cómo gestionar la separación. Y una vez recuerdo que ella me decía, me siento mal porque yo estoy todo el tiempo llorando, ¿no? Y yo no le oculto las lágrimas a mis hijos. Cada vez lloro menos, pero ellos han visto mi dolor y lo que me ha producido esta separación. No hubo ningún problema más allá de que se fue el amor y fue un divorcio sereno. Y los hijos sufrieron, por supuesto, ¿no? La separación. Y el padre no lloraba. Y entonces ella vino un día a la sesión diciendo, es que él no llora. Y una de las cosas que me ha dicho uno de nuestros hijos es, mamá, yo creo que a papá no le importa habernos perdido, porque nunca lo veo llorar. Y entonces ella me dijo, ¿qué le tengo que decir? Trasládale esa pregunta al padre. Y entonces ella le preguntó, ¿por qué no lloras? Y dice, hombre, porque no es bueno que los niños me vean llorar. Y yo le pregunté, ¿quién te ha dicho eso? O sea, ¿tú quieres que tus hijos vivan en un mundo emocional y que le puedan poner palabras, pero desde tu propia negación de las emociones? Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos aprendan si tú eres su espejo? Y Porque ¿qué le pasa a un hijo que ve que sus padres no tienen ese tipo de emoción, ¿no? Que no son, digamos, pues no están. La familia es el primer laboratorio que se enfrenta al ser humano. Si a una situación tan dolorosa mi padre no expresa el llanto, pues entiendo que mi padre no está sufriendo. Ergo, si mi padre no sufre, no ha querido a mi madre, no nos quiere a nosotros y le importa poco. Es fácil concluir eso, una conclusión muy sencilla, pero nada real. lo de llorar es curativo, ¿verdad? Claro, Es muy curativo. Pero a veces se quiere llorar y no se puede, Carol. sí, No te sale porque hay rabia o porque hay otra sensación y no se puede. pues es importante que vayas a un profesional que te enseñe a gestionar tu parte emocional. Pero si tú tienes ganas de llorar y por miedo a que tu hijo te vea llorar por un concepto malentendido, le estás haciendo más daño a tu hijo. Esto no quiere decir que ahora te lleves todo el día llorando. Ojo, siempre en un sano equilibrio. Pero si el abuelo del niño, es decir, si en un matrimonio donde el abuelo fallece, lo normal es que el que sea el hijo, es decir, el padre o la madre, Llore. llore. Pero si ante la muerte de un ser querido ni siquiera delante de nuestros hijos lloramos, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Que es bueno llorar? No. ¿Que llorar no se debe? ¿Que hay que negar el sufrimiento? ¿Que el sufrimiento es mejor no sentirlo? Pero si es que el sufrimiento lo vamos a tener Parte de la sí vida. o sí. Nacemos con dolor y vivimos con el dolor. Y gestionar y aceptar que eso es parte de nuestra vida es muy importante, porque tenemos que transitar el dolor, tenemos que conceptualizarlo y colocarlo en ese lugar para que no tengan mayores consecuencias. Pero si no creamos espacios donde le demos nombre y apellido a las emociones y no le tengamos miedo, entonces evolucionaremos como seres humanos. Pero si le estamos quitando porque vivimos apurados, porque estamos cansados, porque tenemos estrés, porque tenemos la agenda llena, porque no tenemos ganas de estar, porque llegamos a casa y tenemos una presencia pero vacía, y porque nos ponemos un Netflix y una película y con eso creemos que con un bol de palomitas y estar con los niños, no, una presencia consciente, una presencia donde ellos sientan que estamos por y para ellos. Entonces, los niños no necesitan a los padres como tal, necesitan a los padres disponibles emocionalmente para que les enseñen las emociones. Los niños no nacen sabiendo qué sienten. Sienten y algunas adolescentes me llegan y me dicen, no sé lo que me pasa, pero no me encuentro bien. ¿Y por qué no te encuentras bien? ¿Qué te pasa? No lo sé, es que no saben ponerle nombre a la angustia. Todo le ponen ansiedad. Tengo ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad para ti?
No sé, la ansiedad Estoy mal, es ansiedad. me siento mal. Me siento mal, es ansiedad. No, la ansiedad es algo serio y tiene una sintomatología totalmente identificada y reconocida ¿Y por qué no saben lo que les pasa? porque nadie se lo ha No enseñado, lo identifican. no lo identifica. Mira, yo recuerdo una situación que me pasó a mí con mi hijo, que bueno, tuvo una circunstancia dolorosa, un desamor, ¿no? Y entonces vino llorando y me dice, mamá, es que me duele. Y le digo, es normal que te Ujú. duela. Ya, pero es que yo no quiero. Y digo, pero mi vida, es que es normal que te duela. Estás empezando un duelo, una pérdida. Duelo viene de la palabra dolo, de dolor. Y hay que caminar a través de él. No tengas miedo. Te va a enseñar. Y te vas a llevar unos días llorando. Y vas a estar sin foco, con problemas de insomnio, con problemas de no poder ingerir comida porque se te cierra el estómago. Ujú. Entonces yo le empiezo a describir desde un diálogo mucho más cercano cuál es la sintomatología tanto física como Y emocional si que eso se tiene. aprende, Claro, se construye luego mejor claro, porque ya tu le pierdes el personalidad. miedo al sufrimiento y vas creando un ser humano más seguro, sin miedo a sentir, porque va a tener herramientas para gestionarlo, porque le va a poder poner palabras. Y ahora, eso que él siente de dolor, mañana, me lo invento, si suspende una asignatura después de haber currado y estudiado muchísimo y va a sentir dolor y frustración, va a decir, ya lo reconozco y ya sé que se sale de aquí y ya sé que esto no es tan malo. Entonces va a ir con otra cara al sufrimiento y al dolor. Pero si le decimos, no, 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 esto no pasa nada. ¿Qué palabra, qué frase? No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Claro que sí pasa. Está pasando, claro. Mi- mm, mm, Lo que pasa es que pasará. Claro, Pasa, pero pasará. pero conceptualízalo. Ujú. Hace 2 meses, mi hijo pequeño rompe un vaso, ¿no? Entonces él se queda segundo, ¿no? Dice, me mira diciendo, ¿cuál es la reacción? Y dije yo, ahí va, se rompió el vaso. Juguillo, ¿qué hacemos ahora? Y me dice, no, no sé. Y digo, pues barrerlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, también me cogió bien y en un momento, a lo mejor en otro momento le pego un grito, que tampoco está mal. Quiero decir, entonces yo hice una broma, conceptualicé, pero no dije la frasecita no pasa nada. Él dijo, bueno, mamá, no pasa nada. Y le dije, sí, pasa. Pasa que se ha roto un vaso, pero le damos la importancia que tiene. Es que es muy diferente la narrativa. Claro. No pasa nada en negar el hecho, es negar las consecuencias. Es como un no te preocupes en exceso, pero dicho así, no pasa nada, el cerebro está entendiendo que realmente no pasa nada. No Si tú pasa lo, si nada. tú lo Pues dices, nada, ¿no? rompamos la vajilla. Claro, No pasa nada. sí pasa. Sí pasa. Pasa lo que ha pasado. Y ahora démosle el significado que queramos. Pero sí pasa. Borremos, por favor, de nuestra narrativa el no pasa nada. Una cosa es qué importancia le damos, qué significado le damos, qué consecuencia tenemos que aprender del hecho que nos ha surgido. Démosle una palabra si hay una emoción implicada, pero sí pasa, no neguemos la realidad. Y el problema es que estamos constantemente negando la realidad. Por eso yo siempre digo que educar a los hijos es volver a lo esencial y es enseñar a sentir, no solo a rendir y a ser mejores. Enseñar a esperar. ¿Cuántas veces tenemos que decirle al niño, tranquilo, espera, Es que no tenemos calma? paciencia. Esta No, es la época de no se carga la página, ya, me voy, salgo de aquí. pero Llamo a... calma, calma, paciencia. No me ¿No? contestan en el WhatsApp. No me están Me dejan contestando. visto, me lo ha visto y no me ha contestado. Pues le puede haber pasado algo a esa persona que está, O eh, simplemente que no está en el momento de lo ha responderte. visto, pero en ese momento le han llamado o en ese momento vete tú a saber qué circunstancias o ¿Qué directamente narices? no Estamos en tiene la época del ganas. momento. Tiene que ser todo ahora, cuando yo lo quiero, ahora, Pues justo no, ahora. hay que aprender en Pero claro, si lo ven en ti, si te ven que te pones furioso porque no te están contestando una llamada claro. o te están contestando un WhatsApp, están aprendiendo mal. ¿Cuántas veces veo a familias que están
en una charla, imagínate, ¿no? Sí. Y de repente, y todos con los muebles encima de la mesa. Mm. ¿Este qué elemento más disruptor? Como en ese aparatillo suene un cling, Mm. se rompe la magia de lo que estemos haciendo en esa mesa. No le damos ni un segundo de respiro. Entonces, no enseñamos en la espera, no enseñamos en nombrar las emociones de lo que sentimos y cómo nos sentimos, sino en evitarlas, en taparlas, en echarlas hacia un lado. Y entonces los niños no saben ponerle nombre a lo que sienten. Y nosotros, que sí sabemos ponerle nombre, hablamos en un idioma que no nos entienden. No nos entienden. Ellos saben que cuando están enamorados hay que decir te quiero. Es tanto que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Pero ¿qué te quiero más vacío? ¿Qué es un te quiero? Te quiero es algo muy importante. Démosle la importancia que tiene. Pero si estamos todo el tiempo diciendo te quiero, te quiero, te quiero y te quiero, pero mañana me voy con otro, con otra, ¿el valor del amor dónde está? ¿Qué es el amor para ellos? No lo saben. Una cosa importantísima es el tiempo de calidad, porque disponemos de poco tiempo Sí, en una sociedad que nos lleva de un sitio para otro con mil cosas que hacer, ¿no? Y el tiempo que dedicamos a los hijos, del que antes hablábamos, puede ser mayor o menor, pero importante que sea de calidad. ujú. ¿Qué significa tiempo de calidad? Mirarle y verle. Eso es tiempo de calidad. Escucharles y atender a sus necesidades. Si un niño te pide tirarte al suelo y pintar, Ujú. o se lo pides tú, no estar, no, así no se pinta, no, así se hace, déjalo, disfruta a su lado, obsérvalo. ¿Y qué? ¿Qué estás pintando? Ah, qué chuli. Y qué bien. Prestarle atención. Atención Es que muchas veces plena. te sientas con el hijo, con la hija, estás ahí sentado, pero tú estás con el móvil. Fíjate qué ejemplo más malo, porque le estás enseñando que el tiempo que estás con él, estás tú en otra cosa. Y Exacto. encima con el móvil. No estás prestando la atención. Hay pequeños detalles, no quiero decir que esto se haga siempre, pero por ejemplo, si yo estoy, no sé, hablando por teléfono, haciendo la cena, porque me ha llamado mi madre, ¿no? Y llega mi hijo y mamá, un momentito que estoy hablando, ahora te atiendo. No le estoy diciendo que no la atiendo, estoy diciendo, espera, ahora mismo estoy con esto. No tengo el don de estar en 5 sitios a la vez. Entonces le estoy enseñando que espere. No le estoy promoviendo su impulso. Y una vez que ya ha pasado ese tiempo de espera, sí que Cuando le dedicas cuelgo- atención plena. Cuando cuelgo, no sigo con la cena. Paro un momento, si puedo, y digo, ¿qué? ¿Qué querías? Dime, ¿qué necesitas? Te escucho. Mm. Y que me diga lo que quería. Si me dice, no, es que ya se me ha olvidado. Ah, bueno, pues nada, pues vuelvo a hacer la cena, ¿vale? Vale. Entonces, poco a poco, después de a mí me acuerdo que una vez en terapia me dijo un padre, ¿cuántas veces hay que decirle a un niño que recoja su habitación? O que recoja la toalla, o que ponga la mochila en su sitio, lo que sea. Recoge tu habitación hasta que se van de casa. Yo creo que alrededor de unas 3.253.000 veces. Entonces, claro, el padre se quedó, en una broma, por supuesto. Y le digo, los niños es una gota malaya. Un día, otro día, otro día. Y no desesperar. Habrá días que lo digas de mala forma. Y habrá días que lo digas de buena forma. Entonces yo tengo la regla del 80-20. Del 100% de las veces que compartimos espacio y tiempo con nuestros hijos, intenta el 80% hacerlo de forma consciente, plena, con las emociones ahí, intentar educar de forma consciente. El 20% déjate fallar, déjate caer. Es decir, si tú llegas a casa, llegas un día cansado, agotado, estresado, desbordado, y llegas a casa y aquello es, en fin, la selva, Ujú. si tú llegas y dices, no puedo más, de verdad, ¿por qué no le vienes cogido? No te culpes. Yo creo que también está bien. Esto es muy disruptor lo que estoy diciendo, pero creo que también está bien, porque no podemos establecer la educación en la cultura del éxito
el control y la La perfección, perfección no existe. sino también en el error. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Toma conciencia y repara. Y mira, chicos, disculparme, hoy no me encuentro bien, he tenido un mal día de trabajo, un día duro, y encima llego a casa y me veo la casa totalmente patas arriba y estoy agotada y necesito descansar. ¿Qué información le estás dando a los niños? Piénsalo. Mm. Le estás Pues- diciendo, Porque somos humanos. claro, y que tenemos capacidad de errar, pedir perdón y reparar y disculparnos. Otra vez lo volvemos a ver, me he equivocado. ¿Qué le estás enseñando? Que cuando nos equivocamos, asumimos la responsabilidad de nuestro error e intentamos reparar el dolor que hemos causado en ese grito, en ese desbordamiento emocional que hemos tenido, en ese mal hablar, en esa bronca, ¿no? En ese mal hacer, ¿vale? Lo he hecho mal, lo reconozco, te pido perdón, voy a intentar la próxima vez hacerlo mejor. Por eso, el 80-20, si el 80% lo hacemos de forma como nosotros Regular. creemos, claro, Sí. equilibrada, con una educación emocional, en la presencia, en darles esas raíces emocionales, esa conceptualización para que no se pierdan y sepan emocionalmente por dónde moverse. Y el 20%, bueno, pues metemos la pata de forma no exagerada, también ellos aprenden a reparar. Y Sí, que al final nos va a salir porque somos humanos y nos vamos a equivocar. claro, Mm. claro. Entonces, ¿dónde está el valor realmente del ser humano, Rafa? ¿Dónde está? En la actitud, en Claro, intentar poner... claro, en vivir en el consciente, en el presente Ujú. y decirles a nuestros hijos que tener una vida plena no es estar todo el día en la felicidad absoluta. En la Eso, perfección. eso es una entelequia, eso no existe, no existe. Es mejor decirle, vas a tener batacazos y yo voy a intentar estar aquí Claro. para ayudarte. Pero también debes de aprender que yo algún día no estaré y tienes que aprender por ti a Por eso levantarte. hay que poner límites también a los hijos. Muy importante. Porque un niño sin límite es un campo sin vallar. ¿Para dónde va? Puede ser un tirano. Es que de hecho la tiranía viene de ahí. Porque viven en la cultura del merecimiento. Yo me merezco esto. ¿Cómo que usted no me lo va a dar? No tolero que usted no me lo dé. ¿Por qué? Porque a mí me lo dieron todo. Es que no podemos darle todo. Tiene que haber un límite. ¿Y por qué los niños pequeñitos se les educa siempre en el hábito muy controlado? A las 7 subimos del parque, a las 8 al baño, a las 9 la cena y a las 9:30 a dormir. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque los niños pequeños no tienen la capacidad de predecir. No lo saben. El concepto de predecir, ellos todavía no lo han integrado cuando son tan pequeñitos. Por eso son capaces de ver un capítulo de Pocoyo Sí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra es vez. verdad, eso me lo he preguntado siempre. ¿Por qué no se cansan de ver lo mismo? Jamás, porque aprenden a predecir. Memorizándolo, ya saben lo que va a pasar. Ellos no tienen la conceptualización del tiempo y espacio como nosotros, como los adultos. Pero No que lo tienen. se olvidan de un capítulo para otro. No es que lo olviden, es que es confuso entenderlo. Predecir el futuro, para ellos el futuro no existe. Ujú. Sí existe, pero no entienden que va a haber un mañana. Entonces los bebés El viven momento, en el momento. momento. Claro. Tengo hambre, ¡mua! Dame el pecho. Sí. O el bibi. Sí. Quiero dormir, duermo. Es deseo puro, es como decía Freud, pulsión pura, Ajá. ¿no? Pero cuando empiezan a entender que hay reglas, necesitan estructuras que le digan qué va a pasar después. Claro. Entonces, ¿qué le pasa a los niños cuando llega el verano? Que se les va la rutina. ¿Y qué les pasa? Se aburren. Bueno. ¿Y cómo es el final de agosto en toda la familia? Pues un desastre. ¿Cómo son los discursos de las madres y los padres? No podemos más. O sea, A ver si necesitamos empieza que ya venga el la cole. rutina.
Que empiece ya el cole y la rutina. y la rutina. ¿Qué pasa en Navidad? Mm. Igual se descontrolan porque necesitan el hábito, porque ellos en el hábito encuentran la seguridad, porque ya saben lo que va a pasar. Mañana me vuelvo a levantar, pasa esto, voy al cole, después voy a la actividad extraescolar y van predeciendo poco a poco y ahí ellos van adquiriendo su seguridad. Si un niño no tiene esa estabilidad, hoy me acuesto a las 9, mañana me acuesto a las 11, mañana no ceno, hoy sí ceno, viven en un desorden mental, viven en el caos. Y entonces su cabeza no tiene la capacidad de establecer el equilibrio. Otro asunto importantísimo es el ejemplo que damos nosotros. Yo siempre he pensado que más vale un buen ejemplo que una charla de una hora. Totalmente. A una persona, a un chico, ¿no? A tu hijo, una charla. Siéntate que voy a hablar contigo. No te va a escuchar. Claro O te que va a no. escuchar muy poco. Claro. Pero es más el ejemplo que vean, ¿no? Lo que tú le estés mostrando con tu día a día, ¿no? Tú imagínate que tú le estás diciendo a tu hijo en una charla soporífera que no te está escuchando, le estás diciendo a tu hijo, mira, es muy importante el diálogo, la escucha activa, si algo cuando te siente mal, pues intenta comprender el punto de vista del otro. Y ahora tú sales un día a comer en familia y de repente el camarero, bueno, pues hace algo que no te gusta y tú reaccionas mal, te levantas y le pegas un puñetazo. ¿Qué ejemplo está viendo? ¿Es coherente? Pero no tienen más que ver las imágenes de la violencia en los campos de fútbol infantiles. Esos padres que se levantan y se van a pegar al árbitro o al entrenador. ¿Qué ejemplo le están dando a esos niños? A su hijo que está allí. A mí me parece vergonzoso Le eso. está diciendo lo que sientes sin filtro. Sea agresión, sea insulto y falta de respeto. Si tú sientes rabia, colócasela al otro. No pasa nada. Disculpe, ¿cómo que no pasa nada? Claro que pasa, que estás agrediendo a una persona, porque después, ojo, que cuando agreden a ese niño, ¿qué pasa? Que va el padre y no se pregunta por qué le han agredido, sino que va directamente a cargarse a la otra persona. Entonces, no hay diálogo, no hay una escucha activa, no hay, ¿aquí qué ha pasado? Y puede ser que nos toque que hayan sido injustos con nuestros hijos. Démosle a nuestros hijos el ejemplo de que cuando algo es injusto hay que luchar por hacerlo justo. Totalmente de acuerdo. Pero si no, también enseñémosle que nos equivocamos. Yo me acuerdo de una discusión que vi una vez en un parque, dos madres, en este caso, con dos niños en el columpio. Ajá. El niño, no recuerdo exactamente si era un niño o una niña, y la madre empujándole. Y la otra madre con el niño, estaba yo detrás con mi hija, para ver si terminaba. La otra vez esperando a que terminara ya de una vez, se bajara y no acaparara el columpio todo el tiempo. Y ya se lo dijo, oye, saca ya a tu niña de aquí, o a tu niño, que llevamos aquí un rato esperando. Entonces lo para, los niños se quedan mirando y empieza una discusión entre las madres por el tiempo. Claro, yo decía, digo, bueno, ¿qué actitud hay que tomar aquí? ¿Qué ejemplo están recibiendo esos niños de dos madres discutiendo como dos Energúmenas. energúmenas por eso? ¿Cómo se gestiona eso? Pues hasta qué punto yo quiero favorecer a mi niño, a mi pequeña, para que esté aquí, para que disfrute, pero tampoco le voy a montar un escándalo, ¿no? Bueno, yo ahí veo los dos puntos de vista de ellas dos, ¿no? Pero tal y como yo lo interpreto, ¿no? Si yo me colocara en el lugar de la mamá que está columpiando al niño o a la niña, hombre, tendría un grado de empatía con el niño que está esperando. El columpio no es tuyo, es un columpio público. Y tenemos que ser conscientes que un columpio público es usado por todos los niños. Claro, si no hay nadie esperando, pues puedes tirarte todo el tiempo, pero si hay dos o tres niños que están esperando para subirse en el columpio... pues esa es la cultura del respeto, ¿no? Claro, Y tener pero esa empatía. madre no respetaba eso. No, Seguía ahí, dale que te pego, dale. le daba igual. O sea, ignoro Claro. las peticiones desde la presencia de los que están esperando. Ujú. Entonces, eso es una falta de respeto social, Sí. bajo mi punto de vista. Claro, la otra persona, ¿qué hace? ¿Lo está viviendo desde dónde? Desde la herida de la injusticia. Esto me parece injusto. Sí. Entonces, voy a ir yo a colocar, voy con cual Juana de Arco, ¿no? Y voy a ir con mi abandero y mi hijo también se va
a colocar. Entonces le voy a dar el ejemplo a mi hijo que hay que ocupar tu sitio, que relativamente está bien, pero las formas son muy, muy importantes. Claro, aquí está la clave, en la forma. Claro. ¿Cómo le hace saber a la otra persona que ya se ha pasado el turno? ¿Cómo se lo hace saber? O quitas al niño de en medio y te vas y no se sube el niño al columpio que estaba loco por subirse. Bueno, yo creo que siempre vuelve a lo mismo, el amor, el respeto, la educación, ¿no? A decirle, disculpe, sé que está en su turno, ¿no? ¿Le importaría decirme más o Compartir. menos compartir o cuando... por... Es verdad que también estamos en una sociedad muy reactiva. Entonces, yo creo que hay como varios bandos, ¿no? Uno, el que va con miedo. Te dice, Me va a contestar mal. cualquiera le dice al que ha tirado el papel ahí en la calle que ha tirado el papel, porque es que no sabes cómo te va a reaccionar. Sí. Entonces ahí hay un miedo. Todo esto es por el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, porque esos niños estaban pendientes de lo que estaba pasando. Claro. Entonces, el niño que ha visto a la madre agredir en cierta forma y exigir su posicionamiento, pues está aprendiendo que eso está bien. Entonces, puede y tiene muchas posibilidades que el día de mañana se convierta en un niño, como yo digo, que sea Juana de Arco y que enarbole la bandera y que defienda lo que él crea que tiene que defender. Yo siempre digo que cuidado que a Juana de Arco la quemaron en la hoguera, ¿no? Entonces, cuidado también con las causas en las que nos colocamos, ¿no? Y desde dónde, como siempre digo, desde dónde empezamos esa cruzada, desde la herida de la injusticia, desde la herida de la humillación, desde la herida del rechazo. Cuidado, ¿no? Y a lo mejor es mi incapacidad como madre de decirle al niño, hoy no nos podemos montar en el columpio porque hay una madre que está siendo egoísta. Y también tenemos, ¿qué es mejor? Bueno, depende, pero a lo mejor educarle y decirle a ese momento a tu hijo. Pero la violencia nunca es solución, ¿no? Nunca, Clara? nunca. Yo creo que nunca. Nunca es salida. Pero no es porque es una frase hecha, sino porque la violencia habla más de quien la ejerce que de quien la recibe. Quien la ejerce está diciendo que tiene falta de control de impulso y que no sabe gestionarte emocionalmente. Y que esa rabia, ira y esa actitud violenta que te sale colocar fuera, pues dice mucho de ti, que equilibrado emocionalmente no estás. Entonces, siempre hay que tener un cierto control emocional. O más que a mí no me gusta la palabra control, me gusta la regulación. Hay que aprender a regularse las emociones. Y que es adaptativo saber regular las emociones. Y para regular las emociones tenemos que saber qué son las emociones. Y esa es nuestra tarea como padres. Por lo tanto, ¿cómo debe ser educar hoy, en esta sociedad que tenemos, tan cambiante cada día y tan llena de elementos tecnológicos que nos Pues despistan mira, mucho? es la pregunta del millón, porque yo me lo pregunto cada día como madre. A mí me gustaría pensar que educar en las emociones y en la regulación emocional es interesante y es algo que va a mejorar el día de mañana a nivel social, porque cada uno ponemos nuestro grano de arena en esta sociedad. Pero también me da mucho miedo, porque valiente mundo le estamos dejando a los niños. Entonces, sí, tú puedes criar unos hijos con una regulación emocional estupenda y una inteligencia emocional desbordante, pero ¿a qué precio? El precio que van a tener que pagar es importante, ¿eh? Porque hay mucha gente que no está en ese nivel y van dejando muchas heridas y muchos cadáveres detrás, ¿eh? Mucha gente sufriendo. Entonces, yo ahí estoy todavía en un dilema moral. Me lo pregunto algunas veces si no tendría que ser más pasote decirle a los hijos, ¿no? Decirle, pues pégale tú también. Pasa que va en contra de mi ética, entonces tengo esa disyuntiva. Pero es que estamos dejando un mundo muy agresivo. Y claro, ser empático y poner la otra mejilla, tela, ¿eh? Como padres, yo me lo planteo cada día. Es difícil, ¿eh? Yo no sé Volvemos al responder. principio, es muy difícil educar, no hay un libro de instrucciones, cada momento es distinto, cada hijo es distinto incluso en una misma familia
aunque tú seas le des la misma educación a todos, unos los perciben de una manera, otro de otra, incluso educas de forma distinta en función de cada hijo que tengas, ¿no? Aquí es todo muy complicado, pero hay que tener 2 o 3 cosas claras, ¿no? Claro, ¿cuáles serían? ¿Qué cosas claras hay que tener? Regulación emocional, esencial. Parece una tontería, pero predicar con el ejemplo, o sea, ser conscientes que somos un espejo para ellos y que lo que tú hagas ellos lo van a dar por válido, per se. Y que tengas cuidado a la hora del acting, que se llama, ¿no? De estar con ellos, que tengas cuidado y que seas consciente de lo que le estás transmitiendo. Y sobre todo, tener una mirada amable y una mirada comprensiva con ellos y entender que ellos no saben y que aprenden a través de ti, principalmente, bueno, de los padres y a través también No son del tus contexto. iguales, no son tus amigos, son tus hijos. Nunca se puede ser amigo de los hijos. Se puede tener un vínculo más cercano, se puede construir una seguridad y confianza. Bueno, es casi el máximo amor, el de amor a un hijo. a Bueno, una yo hija. creo que es lo más. O sea, El máximo. para mí lo más. Yo, eso que, mira, mi madre, yo recuerdo que cuando yo di a luz a mi primer hijo, que fue complejo, ¿no? Y tal, pero cuando me lo pusieron por primera vez, y me acuerdo que mi madre estaba aquí, ¿no? Y me dijo así, dice, Ea, que sepas que hoy ha sido la última noche que vas a dormir tranquila. Y le dije, ¿por qué, mamá? Y me dice, porque ahora vas a saber qué es ser madre. Y ya nunca dormirás tranquila, como hasta hoy. Y es verdad, lleva razón. Bueno, es maravilloso, Es maravilloso, pero es duro, ¿eh? es muy duro. Y sobre todo en la sociedad que nos ha tocado Los vivir. hijos siempre tienen problemas. Mi amigo el juez Calatayud tiene una frase que es hijo pequeño, problema pequeño, hijo grande, problema grande, y el problema se acaba cuando tú te mueres. Nada más. Se acabó. Es así. El resto vas a sufrir porque tu hijo le pase algo malo, algo, tenga algún problema, y todo en la vida pues es resolver problemas. Por lo tanto, hay Totalmente. que hacerlo con cabeza. Y por eso te pregunto, y por eso te escuchamos aquí en estos 34 metros, para aprender más sobre la vida, para intentar transitar por la vida mucho mejor. Gracias, Carol Mani, muchísimas A gracias. ti siempre, Rafa. Y a vosotros, como siempre, os esperamos en el próximo capítulo. Si podéis suscribiros, nos encantaría. Y si nos queréis dejar alguna respuesta, algún feedback de lo que estamos hablando, también. Gracias y hasta la próxima.